a una mujer que la violaron, en distintos países árabes pueden torturarla, latigarla o hasta ejecutarla. No alguien que violó. El violador recibe otra pena por otro lado. La mujer que ha sido violada ahora es impura y es su culpa por recibir esa impureza aparentemente porque pueden hasta ejecutarla, la latigan. Eso no sale de ningún lado que no sea de la religión. Bienvenidos de vuelta, soy Javier Angulo, estoy acá con Alfredo Gamero y bienvenidos a otro episodio de Abogado del Diablo, el podcast con las opiniones más controversiales. Hoy día será algo distinto porque normalmente yo soy el que entrevista, ¿no? Este es mi programa, yo soy el presentador y entrevisto a un invitado nuevo, pero esta vez el invitado me va a entrevistar a mí, en este caso yo seré el abogado del diablo, yo soy el que tiene la opinión controversial, así que será algo diferente, deberá ser interesante. Mi opinión, y creo que, digamos, si escuchas los programas anteriores, mi opinión puede ser aparente, pero yo no soy el fan número uno de la religión. En realidad creo que no es algo que le haga mucho bien al mundo. Y vamos a hablar un poco de eso. Veamos, bueno, yo no soy el presentador, así que por favor, Alfredo, adelante. Este es tu programa hoy día. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Javier. En realidad, más que entrevistador, me gustaría que sea una conversación Sí, bacán, genial. de amigos. Creo que es un tema súper interesante y me parece bien que lo plantees de manera inversa en esta ocasión. Pero nada, de lo que queríamos hablar era sobre la religión y qué tan buena es para el mundo, independientemente de la fe, ¿cierto? O ¿Por sea, qué independientemente de la fe? independientemente de la fe, porque de esa forma podemos plantearlo como algo extrapolable al resto de personas que no creen o que no llevan una vida religiosa. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Me refiero a que gente que de repente no practica una religión específica o es de diferentes religiones o de repente no practica ninguna religión, se ve influenciada por la vida religiosa que lleva el país y que en el ¿Ya? caso del Perú es notable. Ya, claro, Ujú. claro. Pero ya, entonces, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo afecta a todos independientemente de si uno pertenece a una religión o no? Exacto. Ya, sí, genial. Porque tienes razón con eso. Es que la, Ujú, la fe como fe es un punto importante de por qué no me gusta la religión y podemos llegar a ujú. eso. Pero, ya, digamos... Ah, bueno, sí, adelante, Tú adelante. Estoy, dime. estoy acostumbrado a... Sí, tengo que sacarme la mentalidad de mover para adelante el programa. Este es Ujú. tu programa hoy día. ¿Tú crees que la religión es buena para el mundo? No, no creo que la religión es buena para el mundo, tal como creo que la superstición no es buena para el mundo. ¿Por qué crees que no es buena? Ya, entonces la crítica de la religión suele llevarse por dos aristas, y estoy de acuerdo con ambas, pero quiero también un poco más allá. Se suele ir por dos aristas. Primero es que a través de la religión crees cosas que no son verdad. Y se puede decir eso, Ujú. ¿ah? Y se puede decir eso sin, digamos, una generalización, porque imagínate que en el mundo hay 1000 religiones, 1000 religiones. Ah, probablemente hayan más, pero imagínate que hay 1000. Las religiones tienen esta facultad de, o por lo menos en líneas generales, tienen esta facultad de eh, ser, digamos, o no necesariamente todas reveladas, pero tienen esta facultad de ser infalibles, porque ¿no? Uno cree en la infalibilidad de esta información, eso es lo que hace que sea una religión, ¿no? Ujú. Los Sin dogmas de fe. los dogmas de Sí. fe. Sin esta infalibilidad no es una religión, es Ujú. una opinión, digamos, ¿no? Ok. Entonces, y todas estas religiones no son compatibles, son mutuamente... sí, Excluyentes. exactamente, ¿no? Entonces, hasta las similares, o sea, si yo creo en el judaísmo, por decir, tú puedes decirme, ah, sí, pero es el mismo Dios que el Islam, es el mismo Dios que el Dios cristiano. Sí, pero si es verdad la, el judaísmo, eso significa que Jesús no es el Hijo de Dios y todos los cristianos veneran a un farsante. Ujú. No, las religiones, en su gran mayoría, en líneas generales, son mutuamente exclusivas. Entonces, asumamos que una religión, una de 100, es verdad, 99 son falsas. Entonces, en líneas generales, la religión, por definición, te lleva a creer cosas que no son verdad. A la mayoría de la gente. A la gran mayoría de Sí. la gente. Ujú, Y eso es asumiendo que una es verdad. Y lo cual ujú, es ser inmensamente caritativo con la religión, ¿no? ujú, Y ni empecemos con que no podemos saber cuál es la verdadera si una fuera a ser ujú. verdadera, ¿no? Y esa es una de las aristas. La otra que me parece que es más, digamos, aterrizada es que la gente hace cosas terribles en nombre de la religión. ¿No? Y creo que eso no es algo que se pueda refutar, ¿no? Una cita que
que me gusta un montón de Pascal, que creo que era religioso, ¿no? Porque Pascal tiene esta propuesta que es la apuesta de Pascal, ¿no? Que él decía, ¿no? Blas Pascal decía, ¿no? Que uno debe ser religioso porque si eres religioso, digamos, te estás arriesgando a que... O sea, dice, si no eres religioso te vas al infierno. Entonces mejor, digamos, tira los dados y ser religioso, porque si no existe Dios, bueno, no pasa nada. Pero si sí existe, te vas al cielo y bacán. Lo cual es una suposición algo extraña y no tiene mucho sentido, pero tiene esta otra frase, Pascal, que me gusta un montón, que dice, no, los hombres nunca hacen el mal de manera tan completa y alegre como cuando lo hacen desde una convicción religiosa, ¿no? No, y puedes ver miles de casos de gente haciendo cosas que para mí por lo menos me parecen que son deplorables por la religión. Y puedes ir digamos, de casos sumamente triviales y cotidianos como, no sé, por ejemplo, todo el tema que tenemos ahorita con, no sé, acá en Perú, ¿no? La ideología de género o la unión civil o el aborto, todas estas polémicas nacen de convicciones religiosas. Y nos podemos ir al otro lado de, eh, no sé, en Arabia Saudita, donde te pueden ejecutar no por ser homosexual, ¿no? Digamos, ese es un espectro amplio de distintos resultados, digamos, moralmente condenables que nacen de convicciones religiosas. Entonces, esos son las dos aristas generales, digamos, por donde se suele llevar. ¿Que no te hacen sentido a ti o que No, crees que son generales para todos? no, son las que se suelen proponer, digamos. Cuando se intenta debatir la problemática detrás de la religión, esos suelen ser los dos puntos principales. Pero yo tengo uno más que me parece más interesante y justo por eso cuando dijiste lo que no entraba a la fe me alarmé un poco. Porque, ¿a qué me refiero? A ver. No es un problema con una religión en particular, ¿no? A lo que estoy yendo no es, no me gusta el Islam por ABC, no me gusta el judaísmo por X, Y, Z, sino es un problema con la religión como tal, con cómo funciona, ¿no? La religión te enseña a pensar de una manera en específico, ¿no? Hace que tu mente funcione de una manera. Y esta manera de pensar es sumamente nociva, te crea una estructura mental que esencialmente avería la manera como entiendes la realidad. ¿Ya? Entonces me refiero a una de las mecánicas más fundamentales de la religión, ¿no? Que es algo que muchos consideran hasta como algo loable y dignificado, pero que en realidad esos supuestos valores son sumamente perniciosos. A lo que voy es la fe, ¿no? La fe como tal es visto como algo, como digo, algo sumamente loable y, mira, es una persona de mucha fe, qué genial. Pero en realidad te crea una manera de pensar que me parece sumamente nociva, ¿no? La fe es vista como una virtud y tal vez lo puede ser en su capacidad de darte esperanza, ¿no? Si uno tiene fe en algo puede ser más feliz, supongo. Lo cual en efecto es loable, pero debemos considerar los efectos secundarios de esto, porque son muchos y además son terribles. ¿Ya? La fe da esperanza, que es bonito, ¿ok? No, pero esa esperanza tiene un precio, supongo. Empecemos con lo obvio, que en realidad es algo secundario, pero nos sirve como un buen punto de inicio. Adoptar la fe como mecanismo, digamos, para lidiar con tus problemas, ¿no? Evita que en realidad resuelvas tus problemas, ¿no? Si tú tienes fe, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un simple ejemplo que, digamos, solo para ilustrar la idea, ¿no? No quiero que sea, digamos, llevarlo más allá de eso, ¿no? Pero si tú le pides a una estrella fugaz que se vaya a tu cáncer, no te va a quitar el cáncer, ¿no? Exacto. Y el problema aparece cuando la gente prefiere desearle a la estrella que en realidad tratarse. Y pone el nombre que quieras a la estrella, ¿no? Jesús, la Virgen, Alá, Marte, Júpiter, Zeus. No importa. ¿No? Pero cuando la gente decide, en vez de tratarse, desearle a la estrella, ahí tenemos un problema. Pero es solo un problema, no es el problema, ¿no? Eso es un efecto secundario del problema, tal vez, pero el problema es que esta irracionalidad autodestructiva nace de un esquema mental que prioriza lo que quieres que sea verdad sobre lo que sabes que es verdad, ¿no? Y la religión es la perpetuación ad infinitum de este esquema mental, el cual yace y es debajo de y es fundamental para la fe, ¿no? La fe esencialmente te inocula del pensamiento crítico. O sea, en vez de... ¿Cómo lo pongo? Una vez que uno descarta la evidencia como prerequisito de la creencia, uno está preparado para creer lo que sea, ¿no? Y eso es un problema especialmente, como digo, cuando la religión perpetúa la fe como un valor, ¿no? La fe es vista como, mira, qué lindo, tiene fe, pero
tener fe esencialmente es tirar al tacho todo el, digamos, es los humanos tienen una capacidad excepcional de entender la realidad con, ¿no? con digamos, las habilidades lógicas y deductivas que tenemos, que otros animales no tienen. Y, y, y en vez de depender de eso, depender de fe, es casi, digamos, es casi un insulto a lo que la humanidad puede hacer, ¿no? ¿Has escuchado el refrán a Dios rogando y con el mazo dando? ¿Has escuchado el refrán? ¿A qué crees que hace referencia? ¿Sabes qué? Lo he escuchado, pero nunca lo he escuchado en uso. ¿A qué hace referencia? Yo creo que hace referencia a que justamente no debes esperar que porque reces, alguien se va a curar de cáncer o va a pasar algo imposible. Ya, Yo claro. creo que más está relacionado con la confianza que tiene un creyente en su Dios, y que en paralelo demanda cierta acción y que en paralelo demanda cierto realismo, ¿no? Yo Ujú. entiendo tu punto, el hecho de que la fe te puede nublar un poco y te puede llevar por un camino eh, intangible, si lo ves desde un punto de vista más frívolo, es algo intangible y que depende de cada uno, ¿no? Porque no todos vamos a tener la misma fe, pero creo que dentro de la misma iglesia, sabiendo o siendo conscientes de la preocupación que tienes tú, se van generando este mismo tipo de argumentos o de explicaciones para poder entender, ¿no? Ahora ya al inicio hablabas un poco sobre tu preocupación de la religión que te lleva a creer cosas que no son verdad, pero desde mi perspectiva, creo que las diferentes religiones lo que hacen, más allá de llevarte a creer esto o una historia literalmente, yo creo que tratan de contarte una misma historia de formas distintas. Es cierto que Ya. cada una tiene dogmas, cada una tiene estructuras distintas, pero es como los que las personas que originaron esta religión concibieron el mundo y su relación con el Dios, porque sabemos que todos los seres humanos tenemos la necesidad de creer en algo, de tener algún tipo de religión, y eso se ha visto desde los inicios de la humanidad. Entonces yo creo que más allá, Ahí estás extrapolando un montón. O sea, que tengamos una tendencia a algo no significa que tengamos una necesidad de algo. Porque lo que tenemos es una tendencia a querer entender la realidad. Y la religión y la superstición es nuestro intento más rudimentario de hacerlo. No significa que hoy en día, cuando tenemos un colisionador de hadrones, necesitemos aún, digamos, depender de estas mecánicas de la edad de piedra para entender la realidad. yo creo que no va por ese lado, tú lo estás llevando por un lado científico, esto lo está dando la religión. Sin embargo, creo que trata de explicar un poco el origen y el sentido de la vida. Y justamente, como decías, le da esperanza, le da un poco más de forma, un poco más de motivación a las personas para seguir viviendo. Y creo que por ese lado es que muchas personas utilizan a la religión como como un medio para sentirse completas, llenas. Pero eso, o sea, suena algo tal vez orwelliano, ¿no? Que dices, para ser tú completo, para, digamos, tener un sentido en tu vida, tienes que creerte estos cuentos que claramente no son reales y estos preceptos, digamos, que definen la manera como uno entenderá la realidad, que se oponen a nuestro entendimiento de cómo en realidad funciona la realidad, valga la redundancia, para que te sientas bien y tengas un propósito en la vida, cuando en realidad uno es enteramente capaz y tiene la responsabilidad de darse a sí mismo un sentido de vida. Eso recae en ti. Y que alguien, una persona X, no tenga la capacidad de darse una motivación para vivir, no significa que el resto de nosotros tenga que vivir, digamos, bajo este circo que es la religión, ¿no? Pero yo no lo planteo como una exigencia o una obligación. Y también estoy tratando de mirarlo desde un punto de vista externo, porque no formo parte de ningún grupo religioso concreto. Ujú. Sino lo que yo estoy tratando de explicar es por qué las personas forman parte de las religiones y por qué las religiones se mantienen
en el paso de los años. Pero sí tenemos Eh, explicaciones para eso. Sí, yo creo que una de las razones es eso, que te ayudan a darle más sentido a la vida, te ayudan a dar una explicación, te ayudan a sentirte más completo y creo que diferentes personas tienen diferentes necesidades y muchas veces, ya sea para bien o para mal, estas religiones van satisfaciendo esas necesidades que tienen de creer en algo, de sentirse parte de algo, y creo que va un poco por ahí el tema, más allá de que sean contradictorias las unas con las otras. Creo que sí, si los que lo ves como una industria, hay religiones para todos los gustos, ¿no? Hay religiones para la gente que de repente es un poco más eh, apegada a un dios y de repente para gente que es un poco más relajada, si lo quieres ver así. Y el otro punto que me hablabas la otra arista al inicio, sobre que eh, sobre las cosas atroces que se han hecho en nombre de la religión, o sea, más allá del Islam y todos estos movimientos terroristas del Medio Oriente, creo que en el resto de las religiones, cuando se da algún tipo de atrocidad, suele ser como una mala interpretación. Las religiones normalmente deslindan responsabilidades de este tipo de actos. Creo que no están soportando directamente este tipo de atrocidades, ¿no? Si sabes, en el caso de la religión católica, claro, que pueden haber sacerdotes, pedófilos, o pueden haber violaciones, pueden haber maltratos al interior de una religión. Creo que esto no es que sea la norma, que puede pasar y que más o menos, pero creo que sí es como una excepción y es una malinterpretación o un vicio de una religión puntual. No creo que sea la norma y no creo que esto eh, determine que las religiones van a ser negativas para la sociedad o para el mundo. A ver, tengo respuesta para las dos cosas, pero una a la vez. Entonces, ya empezaste con esa idea de que la religión es útil de una manera... No, sí, sirve. Estamos ahorita escuchando a Alfredo sirviendo su agua. De paso, sirve a mí también. Como decía, tú dices, ¿no? Que la religión tiene estos beneficios, te dan razón para vivir o te ayudan de ciertas maneras, ¿no? O sea, es justo Sí, claro. esta caracterización. Ayuda a ciertas personas que lo necesitan a encontrar una razón de vida, una esperanza, una motivación, eh, y inculcar una serie de valores que quizás por su entorno de otra forma no obtendrían. Ya, entonces, empecemos con el hecho, digamos, esencial de que el hecho de que sea útil para alguien y le pueda servir y le sea bonito y haga su vida más placentera, no significa que sea verdad, ¿no? Eso, digamos, para dejar eso De claro. acuerdo, de Y acuerdo. luego, a ver, por ejemplo, tú dices que... ¿Cómo lo pongo? Ya, empecemos con lo que dijiste que te pone preceptos morales. Yep. Si te vas a basar en la religión para tener preceptos morales, tenemos un muy serio problema, ¿no? Porque las religiones, las varias religiones, te mandan a hacer cosas sumamente cuestionables, ¿no? ¿No? O sea, supongo que el ejemplo, digamos, más didáctico que puedo dar, no, como tú dices, o sea, como tú dices, es el Islam, ¿no? Pero aparte del Islam, el, las cosas terribles, toda la discriminación que se hace por parte de la religión. Porque estaba viendo un estudio justo ayer que, ¿no? Que decía que había un índice, ¿no?, de relación positivo entre religiosidad y racismo, ¿no? Lo cual no, no sé si será porque la gente de menos recursos tiende a ser racista porque tiende a ser menos educada y la gente menos educada tiende a la religión, ¿no? Porque la gente menos educada tiende a la religión. Eso es estadísticamente, digamos, probado, ¿no? Entonces no sé si, digamos, falta de educación también se refleja en religión y también se refleje en racismo, no sé. Pero en todo caso, la religión te manda a hacer cosas terribles. La Biblia um, promueve la esclavitud, ¿no? Te dice que la mujer ha de ser propiedad del hombre, ¿no? Y eso son cosas que, no necesariamente la esclavitud, pero la Iglesia Católica, ¿no?, tiene un récord
innegable de misoginia que nace de lo que dice la Biblia sobre el hombre y lo que dice la Biblia sobre la mujer, ¿no? Toda la discriminación contra minorías sexuales. Todo esto nace de, estoy hablando ahorita específicamente del cristianismo, pero se puede extrapolar a Sí. otras religiones. Am, Nace de la religión. Y entonces dice, mira, tiene los 10 mandamientos. Empecemos con que los primeros 3 mandamientos, antes de no matar y no robar, está, oye, tienes que creer a Dios y no trates mal a tus papás. Lo cual ya de por sí es una escala moral algo cuestionable, ¿no? Y algo que he escuchado un montón, que me parece tan extraño, que es que gente dice, no entiendo cómo la gente puede ser moral sin la religión, ¿no? Porque la religión te dice cómo actuar, te dice qué está bien, qué está mal, y sin ella, ¿cómo la gente puede ser moral? Lo cual es la cosa... O sea, me daría miedo si esa persona no fuera religiosa. Porque lo que está diciendo es, si no está ahí su pastor para que le diga, oye, no mates, significa que va a matar. O sea, ¿qué está diciendo ahí? ¿No? Si haces X, Y, Z, vas al infierno, uy, por eso no lo hago, pero si no, ¿lo haría? O sea, ¿qué significa eso? No, Yo creo que mm, significa que a lo largo de los años, al menos en nuestra cultura, la religión ha sido la principal fuente de enseñanza de valores. Hoy mismo, si tú vas a un pueblo pequeño en los Andes, seguramente hay una mayor educación de parte de los grupos religiosos que del propio Estado, al menos en lo que respecta a valores. Entonces, yo creo que es por eso que nosotros lo conseguimos así. Que esto no es comparable con el Islam, seguramente, o con las religiones musulmanes, en las que sabemos que hay excesos, al menos desde nuestro punto de vista occidental, si lo quieres llamar así. Pero el Islam seguramente no es comparable, pero si hablamos de la religión católica per se, yo creo que han sido uno de los principales eh, conductos o medios para poder inculcar diferentes valores dentro de la sociedad. ya, ya, Y entonces, esto ujú. independiente que otras cosas pueden estar mal, pero hablando de temas de Ya, sí, valores, sí, ha sí. hecho un Entonces, gran trabajo. acá has dicho 3 puntos entonces. Has hablado de que la religión ha sido uno de los motores de la, digamos, generación de los valores modernos, ¿no es cierto? ¿Eso dijiste? ¿Correcto? ¿No? Y luego de que enseñan en un sentido práctico. Y luego la tercera cosa que dijiste, ¿cuál fue? ¿Que el Islam no es comparable? Ya. Entonces, ya, empecemos con ese último punto antes que se me vaya. La, el Islam antes era comparablemente, o sea, como hoy en día la religión católica o, digamos, las religiones cristianas son vistas como más moderadas que el Islam, antes era al revés. El Islam era relativamente más moderado y los occidentales estaban loquitos con las cruzadas, ¿no? Ujú. Y, y no voy a ahorita hacer el argumento de la religión es mala porque mira lo que hicieron las cruzadas que pasaron hace no sé cuántos miles de años, no voy a decir eso, O la Santa ¿no? Inquisición. Claro, la Inquisición también, pero a lo que voy no estoy diciendo, oye, pobrecita la gente de la Inquisición. Estoy diciendo de que cosas como las cruzadas o la Inquisición, y hoy en día ¿no? Radicalización que tienen en los países árabes, es facilitada por la religión. La religión te dice que tú tienes la razón, eres infalible ¿no? y debes matar a los infieles. Eso está en el Corán, ¿no? De que ¿no? los infieles deben ser matados. Y también está en el Antiguo Testamento, ¿no? Que dicen que esencialmente te facilita digamos, eliminar a los que no sean de la tribu específica de Moisés, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la religión es facilitadora de la radicalización. ¿No? O sea, casi por definición, te está diciendo de que esta información, tú eres uno de los elegidos a recibir esa información, tú estás en lo correcto, los demás por definición están objetivamente incorrectos, tú eres acá el que tiene la supremacía moral y los demás no importan. En cuanto, digamos, a su opinión no importa porque la tuya es revelada y es verdadera. ¿No? Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Y además se tumba cualquier intención de diálogo que pueda haber. Pero bueno, volvamos al otro punto, a lo que dijiste de la religión que formó los valores modernos. No hay que confundirnos acá. Que la religión no
y eso es importantísimo, es algo que dice muchísima gente y es sumamente importante que se entienda, la religión no formó nuestros valores morales. Pero dices, pero mira los 10 mandamientos, no matar, no robar, y vemos que la envidia está mal y mentir está mal, etcétera, etcétera. Mira cómo refleja la moral de la Biblia. No, 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 no. La moral o el sentido moral moderno no se basó en el religioso occidental, sino el sentido moral moderno que creció de nuestro desarrollo humanístico social fue un tamiz el, para los valores religiosos. Entonces, aquellos valores religiosos que no se conformaban con los valores modernos que se desarrollaron orgánicamente conforme fuimos avanzando como sociedad, como por ejemplo la misoginia hoy en día vista como, antes era la cosa más normal del mundo, hoy día no la vemos como algo positivo, o la esclavitud. Todo eso perfectamente, digamos, recetado para la vida feliz por la Biblia, pero nuestros valores modernos lo han ido tamizando y nos quedamos con las cosas que también dice la Biblia que se conforman con nuestros valores modernos, como no matar, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que encontremos coincidencias entre lo que dice la Biblia y en lo que nosotros hoy en día consideramos como positivo, no significa que, mira, sale de la Biblia. Significa que tienen que haber coincidencias entre nuestro valor moral actual y el de la Biblia. O sea, tienen que haberlo porque los seres humanos tienen una tendencia, digamos, hacia ciertos preceptos morales que son universales, ¿no? A grosso modo, ningún lugar es considerado moral matar, Exacto. ¿no? Pero no significa que salgan de la Biblia. Nuestros preceptos morales actuales fueron un tamiz. Y luego lo que... A mí me parece que estás tomando literalmente o de forma absoluta lo que dice la Biblia, cuando yo personalmente lo veo un poco más como una guía que te ayuda a interpretar la forma correcta en la que tú te debes comportar en la sociedad de un momento determinado. La Biblia que hoy tenemos es una Biblia que fue escrita hace 2000 años y muchas de las referencias que hace y de las guías y los escenarios que plantea son escenarios de hace 2000 años y creo que son escenarios que se daban en esa sociedad en específico. La sociedad ha ido evolucionando y conforme evolucionaba la sociedad, también creo que la religión católica y las diferentes religiones han ido evolucionando para adaptarse a este nuevo entorno al que se enfrentan los creyentes de las diferentes religiones, ¿no? Entonces, si hablamos de la religión católica, seguramente hace 2000 años hacía mucho más sentido lo que decía la Biblia la como, esclavitud. como tal, de repente sobre la esclavitud, porque en la sociedad lo veía como algo quizás un poco más normal, ¿no? Hoy, con los valores que tenemos actualmente, con las creencias de la sociedad actualmente, me parece que el deber o la responsabilidad que tienen las religiones es de ir actualizando e interpretando correctamente en el escenario actual. Me parece que no lo puedes llevar a términos Pero absolutos. justamente es lo que tú dices. ¿Por qué tendríamos que basarnos en un libro de más de 2000 años? Porque el Antiguo Testamento es más de Mm, 2000 años. sí, ¿Por qué tenemos que basarnos en un libro de más de 2000 años para sacar nuestros preceptos morales? Como cuando tú mismo dices, hoy en día tenemos preceptos morales mucho más modernos, que son accesibles a todos, ¿no? De exacto, ahí salen los derechos humanos. Los derechos exacto. humanos no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? ¿Por qué recurrir a un libro escrito por pastores hace miles de años en vez de usar el conocimiento moderno y la teoría moral moderna? A eso voy, ¿no? Porque a mí me parece que tú estás interpretando o asumiendo que los católicos se basan en la Biblia para guiar su juicio, cuando en realidad, si hablamos específicamente de los católicos van los domingos a misa, escuchan la palabra, que es una parte de la Biblia, pero más importante que la lectura de la Biblia en sí es la interpretación que da el Padre, que te ayuda a aterrizar estas ideas de la Biblia y llevarlas a un entorno más actual, ¿no? Al entorno en el cual se desenvuelven los creyentes o las personas que asisten a la misa. Me parece que es eso lo que no estás entendiendo. Ya, entonces veamos. Entonces tú dices, ¿no? Tenemos la palabra, la Biblia, y luego es nuestro deber interpretarlo. ¿Cómo interpretas Éxodo 21, que te dice las reglas de cómo vas a comprar y tratar a tus esclavos? ¿De qué nos sirve esa información? El por qué tendremos que... O sea,
Es, Es que, te juro que calma, calma. sí, a Es ver. que los católicos no se dedican a leer la Biblia. Ojo. Los Si no católicos lees la no se Biblia, eres un dedican a leer terrible, la si no Biblia. lees la Biblia, eres un terrible católico. Y No. además, el hecho de que no puedes Yo, agarrar la yo, Biblia. yo he vivido buena parte de mi vida en entornos católicos y nunca he escuchado a nadie que me diga a mí, tienes que leer la Biblia porque ahí está Ah, la pero, palabra del Señor. o sea, Al antes contrario. a cualquiera no podía leer la Biblia, era ilegal leer la Biblia. Ah, sí. Pero hoy en día, o sea, yo estudié en colegio religioso, leer la Ujú. Biblia era importantísimo, ¿no? Y hay que dejar algo muy claro. La Biblia es la palabra de Dios revelada. O es enteramente correcta, sin excepciones, o la tiras a la basura. Porque el momento en el que una parte de la Biblia dices, no, eso ya no va, eso ya no, ya le quitaste le estás desacreditándola completamente como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es infalible por definición. ¿No crees que eres un poco extremista? Lo estás llevando, a mí me parece que estás polarizándolo innecesariamente. Pero ¿tengo razón o no? Hay cosas que no hacen sentido el día de hoy en la Biblia, definitivamente, pero no porque Entonces, una parte de la Biblia haya sido inspirada o guiada por la sociedad de hace 2000 años y que sea algo que hoy no existe, no por eso la Biblia por completo no hace sentido. pero Pero, es sí, un documento histórico, sí, ¿no? claro. Pero nosotros no estamos sacando nuestra guía moral de la épica de Gilgamesh, ¿no? Ujú. No estamos digamos, leyendo el mito de creación nórdico y pensando cómo fuimos creados de una vaca que lamía hielo, ¿no? Esos son documentos históricos, los Ujú. podemos ver como historia, pero ¿por qué los usamos como guías infalibles en el siglo Que yo XXI? creo que no es infalible, nuevamente. O sea, es una guía de la palabra de Dios en su contexto de hace 2000 años y que hoy se utiliza para sacar interpretaciones que las realizan los sacerdotes en las misas y que la transmiten a los creyentes y que de esa forma tratan de instruir sobre la correcta forma de llevar una vida bajo las premisas de esta religión. Pero Ya, pero ten en cuenta lo siguiente, ya, imagínate, ya, no es infalible, ok, puedo conceder eso, y, o sea, sé que no es infalible, eres un pero, poco extremista. no, no, Eres muy extremista. es que creo que la gente no le da la importancia que debe a esto, ¿A la Biblia? no de lo que al fenómeno del que estoy hablando, porque uno puede decir, no, pero mira, deja que practiquen su religión, no te hacen nada a ti, y perfecto, si quieren convertirse en monjes que viven en su montaña y no molestan a nadie, fantástico. Pero luego intentan regir las leyes a las que somos sujetos todos por sus concepciones religiosas. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Y eso, o sea, negar que eso sucede es... ¿Tienes algún caso concreto ¿Ah? que se te venga a la mente? Sí, claro. Por ejemplo, toda la oposición contra el matrimonio homosexual Ujú. es enteramente religioso. Es enteramente religioso. Sí, yo creo que tiene un origen religioso, pero más que eso, creo que es un conflicto social. Es un conflicto social de la misma Pero manera la, como la religión tienes. está metida en la sociedad. A mí me parece que el problema no es. O sea, yo no comparto esa posición, ¿ya? Pero la gente que está en contra del matrimonio homosexual o todo el movimiento de con mis hijos no te metas, yo creo que a ellos lo que más les duele es que se utilice una palabra que se llama matrimonio, que para ellos tiene una definición específica, guiada por la religión y esponsoreada por el Estado peruano. Me parece que esta palabra es la que entra en conflicto y que no permite Pero, llegar a un si ese fuera consenso, el ¿sabes? caso, hace años hubiéramos pasado a la unión civil. Sí, a mí me parece que va por ahí. A mí me parece que va por ahí principalmente. Pero más allá Pero el plan de la de unión palabra, civil no tiene... Pues la palabra matrimonio no está sí. en ninguna parte en Ujú, unión civil. ujú. Y no la quieren pasar. Porque... Sí, No sé porque por hay qué. otros, hay muchos sectores católicos que se agarran de eso, ¿no? De la fe del pueblo para poder hacer un poco más Pero de ese es el populismo. ¿Mm? problema. Ese es el problema. ¿No? Te da am, preceptos morales sumamente retorcidos. O sea, hoy en día nosotros decidimos que lo que dice la Biblia de la esclavitud eso Ujú. ya no va. Y tal vez en 20 años digamos que lo que dice de X, Y, Z ya no va. Pero
Entonces, ¿para qué le hacemos caso para empezar? Pero que tú no compartas esos preceptos morales no debería ser un motivo para creer que la religión es dañina para la sociedad o para el mundo. Pero, pero en realidad sí, pero no porque yo no los comparta. No, es irrelevante si los comparto o no. El problema es de dónde están saliendo, ¿no? El problema es Ujú. que la gente está haciendo esencialmente, digamos, se le está lavando el cerebro para que crea en cuentos de hadas. Eso es lo que está pasando, o sea, poniéndole la manera más burda posible, ¿no? Y de esos cuentos de hadas están sacando moralidad de hace 3000 años. ¿Cuál sería para ti el escenario perfecto? Que no existiera la religión y entonces todo eso se aprobara o se aceptara. No, bueno, no hay escenario perfecto. Ujú, Definitivamente no chasquearía los dedos y haría que desaparezca la religión. ujú. Me parece que estamos en una tendencia, en una tendencia que se está dirigiendo hacia el resultado perfecto, digamos, pero de una manera sumamente lenta, que es que Ujú. la religión está siendo progresivamente abandonada. Cada vez más las generaciones más jóvenes son menos y menos religiosas, ¿no? Y cada vez son más y más liberales. ¿No? Hay una tendencia hacia lo que Sí, yo quiero, pero es una tendencia lenta. Y hoy en día aún tenemos gente que usa sus convicciones religiosas personales para guiar digamos, las leyes a las que todos somos sujetos. yo creo que hay dos cosas distintas. Una es si es que la religión como tal es buena para la sociedad o para un grupo de personas que forman parte de la sociedad, y otra es si es que el Estado debe guiarse por una religión en concreto. En este caso, obviamente estamos hablando de la religión católica, ¿no? Pero una A teocracia mí me está fuera parece, de a mí discusión. me parece que son dos cosas distintas. Entonces, el hecho de Definitivamente. que haya una ley o no que permita hacer cosas que no están alineadas con la religión es independiente de que la religión sea buena para las personas o no. Finalmente, el Estado debe hacer más o menos lo que el pueblo quiere o el pueblo desea. Y si el pueblo desea una cosa o cree algo en un momento, el Estado solamente es un reflejo de eso. Y de la misma manera a mí me parece que la gente normalmente sigue una religión que está alineada con sus creencias, con sus preceptos. Entonces, culpar a la religión como tal me parece que es algo un poco superficial y que el origen de todo sería culpar, en este caso, si es que así lo propones, culpar las creencias de raíz de estas personas que forman parte de la religión. Acá hay dos cosas. Primero, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Tienes razón. Al final, si la población de X lugar es religiosa y, digamos, la voluntad del pueblo va a reflejar X religión. Tienes toda la razón. Pero no hay que confundirnos en algo. Uno no pertenece a la religión que represente lo que esa persona cree. Uno pertenece a la religión a la que eran sus padres. Porque si es bien bonito decir, yo pertenezco a la religión que se acomoda más a mi manera de ver la vida, pero en ese caso, 90 y tantos % de la población del país no sería cristiana, católica romana. ¿No? Habrían budistas por acá y habrían judaístas por acá y habrían una mezcla sumamente colorida de todos para cada tipo de persona. Ese no es el caso. Tu visión de la realidad, digamos, no funciona como una brújula que te lleva a una religión. La religión en la que naces y en la que te adoctrinan cuando eres niño Ujú. forma tu visión de la realidad. ¿Tú sigues alguna religión? Yo no sigo ninguna religión. ¿Tus padres siguen alguna religión? No. En tu familia nadie En mi hace religión. familia inmediata no. ¿Y por qué te metieron a un colegio religioso? Les pareció un buen colegio. Porque el colegio era bueno, independientemente de que te inculquen valores o preceptos religiosos con los cuales ellos no Sí, estaban de acuerdo. sí. Fueron a visitar el colegio, les pareció que era un colegio que, digamos, Porque hay muchos colegios que no son religiosos, sí, no, ¿cierto? eso, digamos, eso es algo que tendrías que discutir con mis papás, ¿no? Pero Sí. lo que cuentan es que vieron que era un buen colegio, de un buen Ujú, nivel, enseñaban buen inglés y ujú. digamos, te enseñaban valores y no necesariamente supeditados valores religiosos, lo cual no fue el caso, porque en el colegio en el que yo estudié, el cual no voy a nombrar, te enseña cosas sumamente cuestionables. Ok. Tienen una glorificación muy bizarra, y espero que no la tengan hoy en día, pero cuando yo estaba ahí tenían una glorificación sumamente bizarra del sufrimiento.
y te hacían asambleas de lo importante que era sufrir, Ujú. pero de una manera sumamente macabra, no de sacrificarte por los demás, porque el bien no, del propio sufrimiento, así, estilo flagelarse como Santa Rosa de Lima, Ok. ¿no? Era sumamente bizarro, ¿no? Y Eso es muy cuestionable. es Sí. sumamente cuestionable. Ujú. No, y te enseñaban cosas bien extrañas. Recuerdo que en primer grado, uno de los profesores de religión nos llama a todos. No, no fue en primer grado, era en pre-kinder. No, era en pre-kinder, era en kinder. O primer grado. No importa. El punto es que éramos chiquitos. Un profesor nos agarra a todos, nos lleva a la asamblea y se pone a gritar, rojo, molesto, iracundo, se pone a gritar sobre cómo Papá Noel no existe porque la Navidad es sobre Jesús. Pero bueno, sí, sí, fue un colegio religioso, lo cual yo no lo veo como algo malo, porque me dio la información necesaria para, digamos, formarme. Pero si mis papás hubieran sido religiosos y fue un colegio religioso, la adoctrinación hubiera sido casi inevitable, ¿no? Y tú no, o sea, tú no eliges sobre qué te adoctrinaron cuando eres niño. Y cuando te adoctrinaron de algo en la niñez, sacarte eso encima es casi imposible. Estamos nosotros programados en la cabeza para observar comportamientos en la niñez y esos comportamientos tomarlos como, iba a decir la palabra de Dios metafóricamente, pero ahora la palabra de Dios literalmente, ¿no? Porque así funcionan los mamíferos como nosotros, ¿no? Es la manera como Sí. aprendemos comportamientos. Si algo te lo dicen cuando eres chico, está hecho en piedra, ¿no? Y eso es lo que hacen. Te agarran cuando Ujú. eres chico, te meten ideas locas en la cabeza de manera cuasi sectaria y, ¿no? Y luego cuando eres adulto tienes preceptos morales sumamente cuestionables en la cabeza. A mí me parece que no podemos hablar en términos absolutos y creo que siempre se tiene que dar espacio para el diálogo, para debatir ideas, pero sí yo veo o encuentro determinada relación que es objetiva entre formaciones con valores y movimientos religiosos. Y me Seguramente. animaría a pensar o a creer que en el momento en el que tus padres buscaron un colegio específico y encontraron esto, lo encontraron con unos valores determinados que probablemente tenían un origen en este movimiento religioso, independientemente de que crean o no en la religión o en el Dios que proponen. Ah, Eh, o sea, yo sí, veo eso muy frecuentemente en la sociedad, en diferentes casos, en diferentes personas. Creo que es así como ha funcionado en bueno, la vida en los últimos años en el país y además me parece que esa opción de educación en valores religiosos que tú has obtenido, la gente que quizás pueda tener recursos mucho más limitados o que se haya sido menos favorecida, seguramente no la ha recibido, principalmente porque deben haber estado en algunas otras partes del país o de repente en diferentes condiciones, pero ahí podemos ver una diferencia entre do- alguien que recibe una educación favorecida y alguien que no. en dos casos. Primero, no quiero, como digo, no quiero dar nombres, pero la institución detrás de mi colegio Ok, no es un parangón de comportamiento ético. ok, Sí, ha estado envuelta en su amplia gama de escándalos. ok, Pero, entiendo. pero, sí, y como es una organización religiosa, puedes imaginarte la naturaleza de estos escándalos. Claro, Pero bueno, hay una gran diferencia entre valores y valores religiosos. Creo que los colegios casi universalmente tienen dentro de su currícula enseñar valores, pero los valores sí, religiosos vienen con una carga inmensa, agarrada. O sea, las cosas que como digo, me enseñaban cosas sumamente cuestionables por la propia naturaleza religiosa del colegio. Me enseñaban que un montón de cosas no, que estaban mal, que hoy en día no diría que estén mal, ¿no? Digamos, esa carga sumamente arcaica y conservadora que lo meten como valor dentro del, ujú, del paquete de valores que te enseñan sin que tú te des cuenta, te han metido, digamos, un par de cosas extra que
hoy en día no diría que son valores y que definitivamente no me hubieran enseñado en un colegio laico, ¿no? Ok. Em, Entonces, si te digo que la carne viene con hueso en cuanto a los valores, es como, sí, claro, siempre van a haber cosas que no nos gusten, ¿no? Pero sí, lo trascendental, lo principal es lo que hemos absorbido. pero eso lo encuentras en todos los colegios, En todos los colegios, grosso yo modo, tengo mis dudas. grosso Yo modo. tengo mis dudas. A mí me parece que la labor de la educación de de una persona determinada, tú la puedes recibir por parte del Estado, con colegios nacionales, tú la puedes recibir por parte de tu familia, si es que tu familia tiene un buen componente cultural que te permita a ti aprender estos valores aislado de la religión, sí, podría ser el caso también, pero a mí me parece que sería un poco mezquino decir que la religión no ha tenido un papel fundamental en la inculcación de valores dentro de la sociedad y buscando así rápidamente dentro de la Biblia, para ser específicos, dentro de algunos versículos particulares, los principales valores que se resaltan son el respeto, el agradecimiento, la responsabilidad, la honradez, la honestidad y, bueno, el amarse los unos a los otros, ¿no? Pero Eso te lo enseñan en todas sí, partes. pero Eso te lo enseñan en todas partes. mm, Son valores humanos ujú. fundamentales, digamos que... Pero ya a eso tienes que agregarle digamos, la sumisión sin cuestionar a la autoridad religiosa, ¿no? ¿No? Tienes... Es tu, tu interpretación o tu experiencia, No, pero, bueno, evidentemente mi experiencia, pero me estás preguntando sobre mi experiencia. pero me El, parece que eso no tiene por qué ser la realidad de todos los grupos religiosos o de todas las personas que han pero es vivido o que algo que sean es educadas en la facilitado por religión. la religión. Eso nunca va a suceder en un colegio La sumisión laico absoluta. a la autoridad religiosa, porque es infalible. mm, Yo siempre he escuchado, cuando he tenido esa duda, la, la he planteado y siempre he escuchado que finalmente son personas, todos son personas dentro de la iglesia y ¿Has escuchado todos pueden de la cometer infalibilidad errores. papal? Es un dogma. La verdad que creo que todos podemos cometer errores Por definición, el papa es por ser infalible. personas. Bueno, ¿y ¿Y cómo se formó? ah, ¿Cómo se formó cómo se el formó colegio? el colegio? Sí. ¿Cómo así? O sea, normalmente estos colegios son organizados, formados, financiados por organizaciones religiosas. Sí, claro. Entonces, no existiendo la organización religiosa y por consiguiente tampoco la carga religiosa, tampoco existiría el colegio como tal, Pero ni las clases de pero religión, ni las de matemáticas, ni las de existirían inglés. todos los otros colegios que no son religiosos. O sea, te lo pongo así. Ese es un Ujú. argumento, como un argumento que la gente cree que esta es no, el hoyo en uno de argumentos y es tan absurdo. Que es el argumento del arte, ¿no? Y me parece Ujú. que es un argumento muy similar. Cuando tú ves todas las grandes obras de arte de la Edad Media, por decir, y del Renacimiento, ¿no? La gran mayoría son religiosas. Y tú dices, mira, sin la religión no tendríamos todo este arte. Mira el bien que hace la religión para el mundo artístico. Sí. Y eso es un argumento tan tonto. Lo- Déjame terminar. El, el- la- no todos pueden hacer arte, no todos pueden comisionar arte. Los que pueden comisionar arte son los que tienen el poder, y en ese momento el poder lo tenía la Iglesia Católica. No es que, o sea, si la Iglesia Católica no hubiera sido el que tiene el poder en este momento, Miguel Ángel no hubiera pintado la Capilla Sistina, alguien más lo hubiera contratado para hacer algo distinto, Otra genialidad, ¿no? ¿sí? El, pero bueno, eso es exactamente es el mismo fenómeno. Sin la religión no tendríamos todos estos colegios religiosos. Sí, tendríamos otras cosas. O sea, esa gente que es buena y hace cosas buenas a través de la religión, no tiene por qué, o sea, va a seguir siendo buena sin religión y va a seguir haciendo cosas buenas. No, es como los que dicen que, Es una posibilidad lo que tú dices. ¿ah? Es una posibilidad, pero yo, o No sea, es pero una posibilidad jalada de los es pelos. imposible, no es un jalado de los pelos, pero es difícil darlo por hecho, ¿no? Es como, a mí me parece que sí, mira, sin yo compartir eh, diferentes aspectos de las religiones, particularmente de la religión católica, eh, creo que sería mezquino no reconocer el gran trabajo que ha realizado la religión o la institución por la sociedad, no solamente por la educación ni por los valores, sino por todas
las cosas que hemos estado hablando. Tal Si vez tú- históricamente, pero hoy en día ya no las necesitamos. sí. O sea, Tú no las necesitas porque ya las tienes, ¿no? Pero las personas que de repente no han tenido esa cercanía con la religión o con la educación religiosa, a mí me parece que ¿qué? ¿Todos necesitan una educación religiosa? no todos. No, yo no creo que eso sea Por- una Entonces, ¿a necesidad. qué estás viendo? ¿Hacia qué estás yendo? ¿Hacia el trabajo caritativo que hace la Yo voy, iglesia? no, yo voy Porque eso es terrible. hacia el trabajo en educación de la sociedad que hace la Iglesia Católica A ver, y que le cubre hemos una dado gran parte de la demasiadas educación. ¿Sí? vueltas a esto. La educación existe sin Ujú, la religión, ujú, ¿no? Y va a seguir existiendo fuera que la religión dejara de existir. exacto, La educación es considerada un derecho humano laico. correcto. No, no, Y no, cuéntame, ¿tú estudiarías tú pondrías a tus hijos en un colegio de algún pueblito en la punta de los Andes, organizado por el Estado, gestionado por el Estado? no, y no los pondría en un colegio religioso en la puntita de los Andes tampoco. Tampoco, ok. Los Pero si pondría, estuvieras viviendo en la puntita de los Andes, ¿preferirías que sea un colegio religioso o un colegio del Estado? iría al mejor. No sé cuál sería mejor, pero iría al mejor. Te digo, yo he estudiado un año en un pueblito, en la puntita de los Andes, no tan en la puntita, un poquito a mitad de la puntita de los Andes, y tuve que estudiar en un colegio adventista, porque era el mejor colegio de la ciudad, porque era mejor que cualquier otra opción por lejos. Entonces, y eso cuando yo he viajado he tenido la oportunidad de ver. A mí me parece que la educación religiosa, sobre todo cuando hay menos opciones, como son en pueblos más pequeños, sí marca una diferencia, ¿no? De repente, si tú lo comparas en una ciudad grande, con muchos recursos y con mucha oferta educativa, seguramente vas a encontrar otras opciones, pero en los pueblos pequeños es así. La religión, o sea, independientemente de que creas o no creas, pero la religión suele traer consigo una gran carga educativa que es muy superior a la que el Estado de un país latinoamericano te puede ofrecer. Y para eso tenemos que trabajar en el Estado. No, Ujú, no, pero correcto. Sería ideal, sería ideal. para mí, sí, Pero, claro, sería ideal o que sea, el Estado te pueda dar una es. educación como en No, Alemania y que tú evidentemente, creas en lo en que esta creas. situación, Ujú, o sea, la alternativa óptima, en esta situación subóptima, la alternativa óptima es la religiosa. Pero ¿por qué en estos casos pequeños no significa, o sea, no significa que, que tenga un beneficio neto la religión? Porque el bien, o sea, hay que tener esto claro, el bien se va a hacer con o sin la religión. ¿No? La gente habla de las grandes caridades de la religión, pero las caridades van a seguir existiendo sin la religión. Al contrario, el, la, la Iglesia Católica, ujú, o sea, el Vaticano, tiene la riqueza para acabar el hambre en el mundo 2 veces seguidas y no lo hace. ¿No? ujú. Y tiene grandes caridades laicas, como, no sé, la Cruz Roja, que es laica, o la fundación de Bill y Melinda Gates, yo qué sé, ¿no? Y Sí, además, la religión hace un montón de trabajo nocivo en contra de la caridad, ¿no? Muchas caridades del SIDA, del HIV, en sí. África, sufren un montón por las políticas religiosas y están constantemente pidiéndole a la Iglesia Católica, por favor, sal y déjanos trabajar porque por las estrictas leyes anticonceptivos que tiene la iglesia, ¿no? Y, La iglesia hace varios años permitió el uso del preservativo para temas de SIDA, si no me equivoco. Yo he escuchado eso ¿sí? bastante. Yo no he escuchado eso. Sí. Quiero hacer un pequeño comentario, una aclaración extemporánea. Ahorita estoy editando el programa y quise investigar al respecto para no dejar la pregunta en el aire. Y en efecto, la Iglesia Católica no permite actualmente el uso de anticonceptivos como método de prevención frente al VIH. Solo para que quede claro. No sé, la verdad que Pero en todo caso, sí. en este Sí, sí. país, el acceso libre de anticonceptivos se le Ujú, pone trabas por motivos religiosos, ujú. ¿no? Y no tiene lados negativos. Es sumamente barato para el Estado proveerlos, ¿no? Reduce el. Bueno, independientemente de que les provea o no les provea, Pero acá se le puso muchísimas trabas sí, por la sí. religión. Y en África, asumamos que en África hoy en día ya levantaron eso. No me consta que lo hayan levantado, asumamos que Bueno, sí. Por muchos años, por razones religiosas, se estuvo poniendo trabas y murieron miles de personas porque
¿no? La alternativa más barata y simple y efectiva a estas muertes, Sí. no, eso va en contra de la religión porque el sexo es para la procreación, no puedes y muérete, pues, ¿no? Y efectivamente le Sí. están diciendo muérete a la gente pobre en África, ¿no? No, y de por sí la caridad, ¿sabes? No es tan buena como parece, ¿sabes? Hasta he calculado que si... Empecemos con que la caridad no se regula porque es privada. Ujú, El, y se ha calculado de que en la gran mayoría de países de primer mundo, ¿no? Si las caridades operan sin impuestos, ¿no? Si se les cobraran impuestos, ujú. no, se recaudaría, esencialmente el dinero que se recaudaría con esos impuestos se podrían hacer trabajos sociales que netamente tengan un valor positivo mayor al que lo que hacen las caridades, ¿no? Pero bueno, eso es... Creo que es fácil criticar finalmente, ¿no? O sea, yo estoy abierto a cualquier análisis, evaluación de diferentes acciones de caridad, pero me parece que finalmente si es que alguien está ayudando y está haciendo algo con su dinero y nadie les está obligando, por más que se marketeen, por más que lo utilicen con alguna segunda intención, finalmente están ayudando y están haciendo algo, ¿no? Pero mira, veamos dos. Comparamos. La Cruz Roja atiende a todos, Ujú, literalmente todos, sin discriminación alguna. Luego ok, tenemos ¿no? al que la caridad de donación favorita de los Estados Unidos, el Salvation Army, que ya. no atiende a homosexuales. Simplemente no atiende. Ujú. Porque discriminan por su religión. Es financiado por el gobierno americano, No, no, es tal como la Cruz Roja privado, es ¿no? privada. Seguramente será porque tiene una creencia religiosa Sí, claro. detrás, ¿no? Sí, y Por no, y eso, 100%, ¿no? es religiosa. Es por eso, Es entonces. evangélica. Pero si su dinero, son libres de hacer con su dinero lo que crean No, conveniente, ¿no claro, crees? pero lo que voy es que solo para dejar esta idea Ujú. clara, de que el bien que hace la religión no se Sí, hace exclusivamente por la religión y muchas veces ese bien que hace viene con letras pequeñas ujú. que cuando se hace fuera de la religión no viene con No letras viene con letras pequeñas. pequeñas. Ya, mira, yo estuve haciendo un ejercicio en internet. Tú pones, cualquiera lo puede hacer. Buscas por qué la religión es buena para la sociedad y te empiezan a salir una lista de cosas, como por ejemplo el tema de la caridad, como por ejemplo el tema del arte. Esos puntos están ahí. A mí me parece que esos son los puntos más flojos de por qué la religión sería positiva para la sociedad, pero sin embargo puedes encontrar otros como lo que te decía al inicio, la motivación a las personas o a los creyentes para seguir un camino correcto, sobre quizás los parámetros que le da a estas personas para poder discernir entre el bien y el mal, esa capacidad de juicio, pero y esto como probablemente relacionado a la educación, ¿no? Que es, nuevamente, si es que todos tuviéramos una educación de calidad y que nos permita alcanzar esta capacidad de juicio sin ningún componente religioso, también sería válido. Yo no encontraría problema en eso. No, pero So, solo para sí, resaltar, la religión como una fuente de preceptos morales sólidos sí. es un asco, ¿no? Te enseña cosas terribles. Ujú. ¿No? Y cosas que instituciones laicas te enseñan de una manera mucho más efectiva. ¿No? O sea, no, las dos primeras de por sí, las que pones como las más fuertes, me parecen cuestionables por donde las mires. Primero, te da una razón para vivir. Bueno, ok, pero otras cosas te dan razones para vivir que no Mm, involucran creer en tu amigo imaginario en el cielo. O sea, ¿qué? Y luego, el... Y Es un luego, poco faltoso eso, ¿eh? ¿ah? Es un poco faltoso eso. Me tienen hasta acá, Alfredo, me Es tienen que hasta tú, acá. puede que tú no creas o no El, compartas, pero sí me parece que se puede vivir en armonía manteniendo el respeto hacia las pero ese es el creencias tema. de otras personas. Yo no soy el que hace que no podamos vivir en armonía, porque yo no soy el que está forzando nada frente a ellos. Ujú. Ellos son los que fuerzan sus creencias a los demás, ¿no? Cuando sus dogmas intentan, ¿no? Yo tengo empujarlos. muchos amigos religiosos y que van a misa todos los días y no están Ah, encima mío yo, tam- tratando de yo, que, ta- de que vaya, yo ¿no también, sabes? yo también, pero las instituciones como tales, Ujú. o sea, obviamente, o sea, pero eso es anecdótico. Me parece que la El, sociedad, si la sociedad es conservadora, si la sociedad es católica y es religiosa, es natural que el Estado vaya por esa línea, porque el Estado finalmente no, es una democracia, pero, ¿no? Al menos acá. pero el Estado es laico. No simplemente porque, o sea, Ujú. eso es, no, lo siento, pero acá le estás dando una cachetada a todas las minorías. Porque una mayoría es de una manera, entonces el Estado tiene que
seguir sus creencias religiosas. Yo no te digo que tenga que, yo te digo Entonces, que ¿qué es, estás diciendo? es razonable que el Estado finalmente vaya a hacer lo que estas mayorías están tratando de hacer. Defender las Sin minorías es embargo, parte la esencial del trabajo defensa del de las Estado. minorías es parte de eso. Entonces hay un punto en el que la democracia pasa a un segundo lugar solamente cuando estamos hablando de una defensa de las minorías, cuando empiezas a vulnerar los derechos de otras personas que por ser minorías no tienen por qué compartir tus mismas Y creencias, justo ¿cierto? por eso el Estado es laico. ¿No? Acá tenemos una población de cuánto, 80 y tantos, 90 y tantos % católicos romanos. El Ujú. Estado es estrictamente laico, ¿Hay, como hay debe alguna diferencia? serlo. ¿Hay una diferencia entre católicos romanos y solo católicos? No, la religión se llama catolicismo romano, por eso Eh. digo católico romano. Es el nombre oficial. Ok. El... Sí, sí, se llama catolicismo romano, por eso le digo así. No, no hay otra razón. El... Pero bueno, ¿qué otras razones tenías? Sí, la otra es lo de los valores. Leí la lista de valores que son inculcados específicamente dentro de la Biblia, que me parece que es lo que está, junto con el último punto, más amarrado a la labor educativa de la religión. Sí, pero sí, de nuevo, si sigues la Biblia como fuente de valores, eres un esclavista que odia a las mujeres no, y a todas las minorías que existen que no sean israelitas. O sea, Y si utilizas la religión actual como fuente de valores, ¿qué eres? igual eres... O sea, Está siendo un poco, creo que, extremo en cuanto a tu posición y te estás agarrando de cosas que no se practican hoy en día o que de repente eran las realidades de hace 2000 años, creo, para poder explicar ah, tus ah, diferencias con la religión. Ya, ok, hay que dejar acá algo muy claro, ¿no? Yo hago referencia a la Biblia y entiendo que la Biblia es un libro de hace 2000 años y ese es parte del problema. Pero el hecho de que algo esté en la Biblia no significa que no persista. Evidentemente cosas como la esclavitud no persisten, o sea, pero decir que... a ver, déjame ordenar mis ideas. Entonces. Créelo o no, hay gente que aún se remite a la Biblia para formar sus opiniones y sus fundamentos morales hoy en día, ¿no? No necesariamente, o sea, la Biblia no, pero sus escrituras en general, ¿no? Los árabes, los musulmanes fundamentalistas en el Medio Oriente hacen eso con el Corán. Más cercano, los evangélicos hacen eso. Acá cada vez hay más evangélicos. En Estados Unidos son la vasta mayoría. Ellos hacen eso. Los evangélicos ven, abren su Biblia y leen Levítico y de Levítico sacan los fundamentos que necesitan para condenar la homosexualidad como, entre comillas, estilo de vida pecaminoso. La gente sí se remite a la Biblia, creer o no. Pero bueno, ya, no hay que remitirnos a la Biblia. Hay que hacernos de cosas, hay que hablar de cosas estrictamente que se hacen hoy en día, ¿no? ¿Qué cosas, qué, digamos, posturas fomenta la religión en general, universalmente, ¿no? La misoginia, ¿no? Eso está en la Biblia, en efecto, pero hoy en día persiste la misoginia, la homofobia, como ya he dicho, la transfobia, la xenofobia por todas partes. La idea del infierno, eso es brutal, ¿no? Que convencen a los niños, ¿no? El infierno lo que es un mecanismo de control, ¿no? Convencen a los niños de que si no se portan de A, B, C y no hacen tal cosa, X, Y cosa, van al infierno y van a sufrir por el resto de la eternidad, lo cual es maltrato psicológico, no hay otra manera de ponerlo, es simplemente malvado, ¿no? En el colegio a mí me decían eso, ¿no? Que si no te portas, si no haces bien, no haces tal cosa, vas a ir al infierno y vas a sufrir, te vas para abajo, te decían, te vas para abajo, vas a sufrir el resto de tu vida. O sea, eso le dicen a los niños, y eso sale de la religión, no sale de ningún otro lugar. O también, no sé, las ideas de blasfemia o de herejía, y eso lo puedes ver ¿no? en países árabes, en los que ¿no? te dan esta autoridad moral, que tú sabes que estás en lo correcto, tú sabes que estás digamos, del lado de Dios, en este caso Alá, para cometer cosas terribles, ¿no? Para poder ejecutar gente o torturar gente por prácticas que en otras circunstancias serían inocuas, pero para ti son pecaminosas. Y hay algunas que son jalazas de los pelos. Por ejemplo, a una mujer que la violaron, en distintos países árabes pueden torturarla, latigarla o hasta ejecutarla. No alguien que violó. El violador recibe otra pena por otro lado. La mujer que ha sido violada ahora es impura y es su culpa por recibir esa impureza aparentemente porque pueden hasta ejecutarla, la latigan. Eso no sale de ningún lado que no sea de la religión. A eso me refiero, ¿no?
no sé, vámonos al otro lado del mundo. El sistema de las castas en India está ampliamente fundamentado en creencias del hinduismo, ¿no? ¿no? Y la razón por la cual no se lo sacan encima es por toda esta mayoría hinduista que está detrás del sistema de castas. O, no sé, ya, algo más, digamos, cercano a nosotros, el aborto, ¿no? Tenemos este consenso científico de que el feto en la etapa en la cual es abortado no es un ser vivo, pero tenemos a toda esta gente con estas creencias religiosas absurdas que no se las quedan a sí mismos, ¿no? No todos podemos vivir en armonía, todos felices, kumbaya, porque ellos vienen e intentan restringir las libertades de las mujeres que quieren decidir lo que hacer con su cuerpo. Porque dicen, no, eso es un ser vivo y tiene alma, y todas esas nociones inventadas y que no están justificadas en la realidad, que ellos inventaron, lo que le dice su libro hace 2000 años, lo que le dice su pastor o lo que sea, e intentan metértelo por la garganta a ti que no tienes nada que ver con eso, y tú no puedes abortar y terminas arruinándote la vida. No sé, te violaron. ¿Quieres abortar? No, no puedes porque el aborto está mal. ¿Qué? A eso me refiero, a eso voy, ¿no? Aunque sabemos, como digo, que los fetos en esa etapa no son seres vivos pensantes. Ese es el consenso científico. ¿No es discutible eso? ¿Ah? ¿No es discutible? Ese es el consenso científico actual. O por ejemplo, ¿no? Por suerte, acá no tanto, pero es algo que pasa un montón en Estados Unidos, ¿no? La oposición a hechos científicos, como los colegios en, no sé, ¿dónde será? Kentucky, Alabama, que no quieren enseñar la creación en vez de la evolución. Ok. Es cosas así, o sea, usar la religión como tu guía moral y fáctica es un tren sin carril. ¿Por qué? Porque terminas creyendo en Adán y Eva en vez de Darwin. La religión En el día a día necesitas tener claro si es que fue Adán y Eva o fue Darwin. Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque empecemos con que En tu día a día, tú te en levantas, tu día a te día. preparas el desayuno, te vas al trabajo y cuéntame. Sí, Y no es, pero cuéntame. en tu día a día, pero no es porque en el trabajo te van a preguntar quién fue Adán y Eva, ¿no? O qué dice Darwin. Es Ajá. porque creer que un libro de 2000 años, ¿no? Y creer que esa es una fuente científica del entendimiento de la No realidad, científica. una no fuente de científica. entendimiento de la Ujú, realidad fiable, ujú. ¿no? Cambia la manera como tú entiendes la realidad de manera nociva. Te lleva a creer Ujú. cosas como estas, ¿no? Y no retrasa nuestro avance como especie. O sea, cuando Ujú. tenemos gente creyendo estupideces, Ujú. ¿no? A eso voy. O sea, el problema no es que, o sea, es un problema el hecho que la gente cree que los colegios públicos en Estados Unidos legítimamente quieran enseñar sobre Adán y Eva. Sí. Y es solo un ejemplo, ¿no? No es que todo mi argumento gira alrededor de Adán y Eva. Sí. Es un mero ejemplo. ¿A ti te ¿No? enseñaron lo de Adán y Eva o lo de Ah, Darwin? A mí me enseñaron ambos. Ah, A mí me enseñaron a mí ambos. también. Y ambos eran correctos, lo Sí. cual es todo otra... Sí. ¿No? Pero bueno, ¿no? Y a mí en biología me enseñaron cosas verificablemente incorrectas sobre el desarrollo de un feto. Ujú. Porque el profesor tenía una clara agenda en contra del aborto, Ok. ¿no? Lo cual no sería aceptable en un colegio laico. Que a mí me parece que si hablamos de temas de aborto, tienes que partir de la concepción y cómo lo está orientando cada uno de los grupos. Seguramente los científicos te dirán si es que es un ser vivo o no es un ser vivo. Y seguramente los religiosos estarán pensando en si tiene alma o si no tiene alma, que son cosas distintas. Entonces, un científico no te va a decir desde qué Son cosas desde qué distintas momento porque una uno persona existe y tiene el otro alma. no. Yo creo que un científico no te va a poder decir desde qué momento tiene alma o no Pues claro, una porque no es un tema... persona. No, es como Es que... un tema religioso, Pero, exacto. pero Ujú, la religión... A ver, no. La religión y la ciencia cumplen la misma función, sí. ¿no? Explicarte la realidad. Entonces, no puedes poner a la religión en su propio cajón y decirte, no, eso está exento de el escrutinio científico. Eso no puedes hacerlo, ¿no? Ambos están intentando explicar la realidad. Y cuando se oponen, hay una clara oposición importante acá. Ok. No es algo que, oh, bueno, yo creo eso y creo esto a la vez, y bueno, sí, o sea, O sea, tú crees que todos deben tomar un bando.
¿Ah? Todos deben tomar un bando. No estoy diciendo eso, estoy diciendo de que no, o sea, es que no se Es- debe enseñar lo que dice un libro de 2000 años Ujú. de manera equiparable. O sea, histórica, enseñarlo de manera histórica, fantástico, genial, tal como lees la épica de Gilgamesh. Pero no de manera fáctica. No puedes enseñarle a la gente ¿no? que en el tercer día creó el sol y vio que era bueno, y luego aparece Adán y Eva, y luego, ¿no? Y luego tuvieron hijos, uno mató al otro, luego uno de los hijos tuvo una relación de incesto con su madre porque era la única manera como pudo ser reproducido, y luego, o sea, Ya. y eso pasó hace cuánto, según la Biblia, hace 6000 años, creo, ¿no? O Ok. sea, es, Pero nuevamente, a mí me parece que tú lo estás tomando desde un punto de vista literal, pero hay gente que se lo cree fáctico, desde el punto de literal vista o literal. fáctico. Pero no sé, desde mi experiencia siempre me han enseñado ese tipo de cosas también, pero siempre dejando en claro de que es una interpretación o que es una, No, ¿no? pero esa Es una ese es representación un de... entendimiento religioso Ujú. sumamente sofisticado. No, eso es lo que creen los teólogos sofisticados ¿no? y la gente educada. Pero la vasta mayoría de gente en el mundo no es educada. ¿Y crees que una persona X que sacas de cualquier lugar va a decirte no, porque verás, es meramente poético y una interpretación? No, Adán y Eva, todos nacimos de Adán y Eva, ya está. Ya, O ok, sea, entonces, ¿qué mejor? Que no le enseñen nada. ¿ah? Que no les enseñen Enséñalo nada de como, eso. como histórico. Mejor que empiece como Darwin. ¿Ah? Mejor que empiecen como Darwin de arranque. Que piensen como nuestro entendimiento científico actual, que nos hemos pasado miles de años refinando a través de la replicable experimentación. Ya. Mm, En vez de sí, creo que es importante dejar claro que yo no estoy defendiendo ni a la religión católica ni ninguna de las religiones. Yo lo que estoy defendiendo es el rol positivo de la religión dentro de la sociedad. No es que esté de acuerdo con que se imparta una u otra educación, pero creo que para una gran parte de la población o de la sociedad ha sido positivo el rol dentro de su educación. El rol ha sido positiva la iglesia dentro de su educación. Y yo creo que también dentro de la tuya. Y es algo que deberías valorar. Mira, creo que hemos dicho todo lo que podemos decir. Quiero cerrar con una cita Sí, de Steven Weinberg, que es un físico ganador del premio Nobel, ¿no? Que dice, empieza de una manera algo fuerte, pero la segunda parte es la importante. Dice, fuerte pero respetuosa. no es para nada Ok. respetuosa. Dice, la religión es un insulto a la dignidad humana. Pero mira, Ujú. eso es la parte con la que quiero que se queden. Sin ella, tendríamos personas buenas haciendo cosas buenas y personas malas haciendo cosas malas. Pero para que las personas buenas hagan cosas malas, se requiere la religión. Con eso quiero cerrar. A mí me parece discutible, pero bueno. Pero sí, nada, gracias por invitarme a participar de este podcast. Creo que hemos expuesto diferentes puntos de vista. Espero que salgas de aquí un poco menos radical. Espero que también hayas Pero podido aceptar un par ¿por qué de radical? cosas. ¿Por qué radical? Porque yo Y esto, siento, esto va a ir para el post-show. sí, Así yo que... sí siento que lo... Espera, sorry. Esto va a ir para el post-show que debería estar en Twitter. O tal vez lo deje en el propio episodio, no sé, pero en algún lugar estará. Gracias por escuchar a Abogado del Diablo. Espero que hayan disfrutado el episodio. Más estarán en producción. Aunque me demoré un poco para sacarlo, este en realidad es el último episodio de la segunda temporada. La tercera estará en producción. Para cualquier cosa sobre el programa, sígueme en Twitter, @diablopod, @diablopod, como podcast, pero solo pod, @diablopod. Y cualquier cosa, cualquier queja, dije algo que esté mal, o tal vez Alfredo dijo algo que esté mal, en Twitter, @diablopod. Después de esto, bueno, es lo que acabamos de grabar en realidad, pero después de esto vamos a tener el post-show, que es una conversación tal vez un poco más relajada, corta, sí, un poco nomás, corta, y va a estar en YouTube, en Twitter. El link debería estar en la descripción de cual sea la plataforma en la que lo estás escuchando. Nos veremos el próximo episodio. Muchas gracias por venir acá hoy día a hablar conmigo, Alfredo. Gracias por invitarme a ti, Javier. Y hasta la próxima. Mm. La religión es útil de una manera... No, sí, sirve. Estamos ahorita escuchando a Alfredo sirviendo su agua. De paso sirve a mí también.
bacán. Me atoré. Como... Como puedes ver, soy un profesional. Vamos a escuchar una muerte en vivo. Sí. Ya. Casi me caen los lentes. Ya, entonces. Un segundito. Tranquilo. Ya, entonces.